Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos. Dios les bendiga grandemente y a todos aquellos amigos y amigas que nos están escuchando en esta oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un placer que estés ahí con nosotros escuchando los devocionales, sacando un tiempo, unos cortos minutos para escuchar estos devocionales que Dios permite que los compartamos con ustedes a través de estos medios. Dios te bendiga. Y doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por este día que nos regala, por un nuevo día que nos permite. Porque en su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy es día de misericordia. Te tengo una buena noticia. Hoy es día de misericordia del Señor. Quiero compartir contigo acerca de las marcas de un verdadero cristiano. Las marcas que nos diferencian a nosotros de muchos otros seres. Y recuerdo una situación que se vive a diario, por lo menos con los ganaderos o con las personas que tienen como tal un rebaño de ganado, de novillos, de vacas, que deben de marcarlas. Ellos deben de marcarlas para identificarlas del resto de los rebaños, del resto del ganado. Calientan un hierro fuerte, lo calientan y lo ponen en la cadera del novillo, del animal. Puede ser con las iniciales del dueño de ese rebaño. Puede ser con unos números que los marcan, que los identifican. Así es la manera de poder identificar de quién es ese grupo de novillos que están marcando, que están en X lugar. Y en el pueblo de Dios podemos ver que hay una marca. ¿Y cuál creen que debiera ser la marca de un verdadero cristiano? La marca de un verdadero cristiano debe ser la santidad. Porque cuando nosotros andamos en santidad, porque cuando tú y yo andamos en santidad, tenemos una marca, algo que nos identifica, algo que el enemigo puede ver. El enemigo ve tu santidad, el enemigo ve mi santidad y por ende tenemos esa autoridad. Cuando tú y yo andamos en esa santidad, en esa rectitud, tú y yo tenemos autoridad ante los demonios. Pero bueno, en el caminar nos vamos a ir dando cuenta en el desenlace de este mensaje. Y quiero compartir con ustedes un texto que aparece en 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando dice su palabra que todo aquel, en Corintios, que viene a Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, somos una nueva creación, nueva criatura. Ya no practicamos lo malo. Ya sabemos que todo lo que hacemos lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, recibimos una regeneración, somos nuevos. Ya no cometemos pecado, no exhibimos esa inclinación que tenemos hacia el pecado. Probablemente tú y yo en algún momento tuvimos esa inclinación hacia el pecado, hacia fallarle a Dios, pero eran acciones que teníamos pecaminosas, pero ya no tenemos eso. Y ya si en algún momento tenemos y tienes esa inclinación, tienes eso, ya te sientes mal, ya sabes que estás fallándole a Dios, ya tenemos una conciencia, ya sabemos que lo que hacemos es malo y sabemos que debemos de recapitular, sabemos que debemos de pensar, sabemos que debemos de luchar contra el pecado, porque cuando somos verdaderos cristianos no pecamos. Cuando somos esos cristianos marcados por esa santidad, cuando tú y yo estamos marcados por esa santidad, por esa búsqueda de Dios, sabemos que el pecado está a la puerta, pero sabemos que debemos de tomar la mejor decisión y es
no pecar, es no fallarle a Dios. Porque el hecho de ser cristiano no es simplemente pertenecer o ser miembro de una iglesia o ser miembro de alguna denominación. El ser cristiano es decirle no al pecado, es andar en santidad. Mira lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que probablemente tenemos pecado, pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice la Escritura ahí mismo, en 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mira lo que dice el comienzo. Si confesamos nuestro pecado, debemos de confesar nuestro pecado, nuestra maldad, y Él nos va a limpiar. Y ahí es cuando empezamos a ser marcados por medio de esa santidad. Y muchos pudiesen decir, pero es que somos pecadores. Claro que sí somos pecadores. Claro que hemos pecado, claro que hemos fallado. La palabra de Dios dice que no hay justo ni a un uno, ni a un uno. Si la palabra también dice que el que esté firme, mire que no caiga. Debemos de permanecer firmes en Cristo Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, sabiendo que tú y yo estamos marcados por el sello del Espíritu Santo. Tú y yo estamos separados. O sea que una de las marcas es andar en santidad. Otra es creer en Cristo. Tú y yo debemos de creer en Cristo. San Juan, 1 Juan, capítulo 5, verso 1 dice, todo aquel que cree en Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, que amamos a Cristo. Debemos tú y yo amar a Cristo. Un hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido convertido, cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que es la persona divina designada por Dios Padre para dicho propósito, y fuera de Él no hay salvación alguna. Él mismo nos encuentra valor alguno. Tú y yo tenemos valor en Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, cuando tú eres marcado por esa santidad, que es esa decisión tuya de andar en santidad, ahí estás siendo apartado por Dios. Crees en Cristo, haces justicia, amas a tus hermanos. Ahí hay marcas que Dios pone en nosotros para diferenciarnos de los demás. Te repito, ser cristiano no es pertenecer a una denominación, a una iglesia. Ser cristiano es ser apartado. Ser cristiano es ser marcado. Ser cristiano es hacer justicia. Ser cristiano es creer en Dios, creer en Jesucristo, caminar en rectitud. Y cuando fallamos, sentirnos mal, pero pedir perdón, llegar a la presencia de Dios para que Él perdone nuestro pecado. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero en Dios que te dejes marcar, que te dejes sellar por el poder del Espíritu Santo y que andes en rectitud, en santidad, y el enemigo vea tu autoridad a través de tu santidad. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una nueva oportunidad.